Lo que los científicos acaban de confirmar en laboratorios de biomecánica equina de Brasil y Argentina podría reescribir completamente todo lo que creíamos saber sobre eficiencia animal, inteligencia adaptativa y los límites reales del rendimiento equino. Durante décadas, criadores veteranos del Cono Sur han insistido en que el caballo criollo posee capacidades que desafían explicación convencional, habilidades que van mucho más allá de simple resistencia o rusticidad, características tan extraordinarias que parecen rozar lo sobrenatural cuando las observas en acción durante jornadas de trabajo real. Pero la comunidad científica internacional, históricamente obsesionada con razas europeas de pedigrí impecable y precios estratosféricos, simplemente ignoró estas afirmaciones durante generaciones, descartándolas como exageraciones de gauchos nostálgicos, romantizando caballos locales, sin base empírica real. Hasta ahora, porque investigaciones recientes, utilizando tecnología de análisis de movimiento de última generación, estudios metabólicos con equipos que miden consumo de oxígeno en tiempo real, análisis de microbioma intestinal revelando ecosistemas bacterianos únicos y evaluaciones de inteligencia conductual que están forzando a neurocientíficos a reconsiderar qué significa realmente la cognición equina, han confirmado algo asombroso. El criollo no solo es diferente de otras razas, opera bajo principios biológicos que lo colocan en una categoría completamente aparte. Hoy vas a descubrir exactamente cuáles son estas 5 habilidades secretas que permanecieron ocultas en estancias remotas durante siglos. ¿Por qué la ciencia moderna finalmente está validando lo que los trabajadores de campo siempre supieron? Y lo más importante de todo, cómo estas capacidades extraordinarias podrían estar salvando la vida de jinetes en este preciso momento en algún rincón olvidado de la Pampa o la Patagonia. Pero antes de revelarte estos secretos, que cambiarán para siempre tu comprensión de lo que un caballo puede realmente hacer, necesitas entender que no estamos hablando de trucos de entrenamiento ni habilidades que cualquier raza podría desarrollar con suficiente práctica. Estamos hablando de adaptaciones evolutivas talladas durante 400 años de selección natural brutal, donde los débiles, los lentos, los torpes y los menos eficientes simplemente murieron sin dejar descendencia, creando un animal cuya arquitectura biológica fundamental es diferente a nivel celular, metabólico, neurológico y biomecánico. La primera habilidad secreta que los científicos han confirmado recientemente suena casi imposible cuando la escuchas por primera vez, pero los datos son inequívocos y están forzando a fisiólogos equinos a reconsiderar límites que creían absolutos. El criollo posee lo que los investigadores están llamando biomecánica de economía total, una capacidad única de mover cada músculo, cada articulación, cada tendón con el mínimo gasto posible de energía, como si cada célula de su cuerpo estuviera programada para eficiencia máxima en lugar de potencia o velocidad puras. Estudios realizados en universidades brasileñas, utilizando máscaras de medición de gases respiratorios durante ejercicio controlado, han demostrado algo que dejó atónitos a los investigadores. El criollo necesita significativamente menos oxígeno por kilómetro recorrido que prácticamente cualquier otra raza evaluada bajo las mismas condiciones de carga y terreno. No estamos hablando de diferencias marginales dentro del rango de error estadístico. Estamos hablando de eficiencias del 15 al 20% superiores en consumo de oxígeno durante esfuerzos prolongados, números que en términos de ingeniería biológica representan saltos cuánticos de rendimiento. Imagina 2 motores de automóvil con el mismo tamaño y potencia nominal, pero uno de ellos recorre 20% más kilómetros con el mismo tanque de combustible. Eso es exactamente lo que está sucediendo a nivel celular en el criollo comparado con otras razas. Esta eficiencia metabólica sobrenatural no viene de un solo factor, sino de una cascada de adaptaciones interconectadas que trabajan sinérgicamente. Sus fibras musculares muestran una proporción inusualmente alta de fibras tipo 1.
esas fibras de contracción lenta, especializadas en trabajo aeróbico prolongado, que pueden funcionar horas sin acumular ácido láctico que causa fatiga. Su sistema cardiovascular presenta una densidad capilar muscular superior, significando que cada fibra muscular recibe oxígeno fresco y elimina desechos metabólicos más eficientemente que en razas donde los capilares están más espaciados. Sus mitocondrias, esas pequeñas centrales energéticas dentro de cada célula, parecen ser más numerosas y eficientes en la producción de ATP, la molécula que alimenta literalmente cada contracción muscular, cada latido cardíaco, cada impulso nervioso. Y quizás lo más fascinante es que su biomecánica locomotora, la manera exacta en que sus articulaciones se angula, cómo sus tendones almacenan y liberan energía elástica, la longitud de sus pasos y la cadencia de sus movimientos, todo está optimizado para minimizar gasto energético en lugar de maximizar velocidad o potencia instantánea. Es como si la evolución hubiera diseñado un motor biológico de alta eficiencia, específicamente para recorrer distancias enormes día tras día sin colapsar, y luego hubiera refinado ese diseño durante 4 siglos, eliminando implacablemente cualquier ineficiencia que comprometiera supervivencia a largo plazo. Gauchos veteranos describen esta característica con palabras simples pero profundamente precisas. El criollo puede trabajar todo el día sin sudar excesivamente, sin jadear como si estuviera al borde del colapso, sin mostrar signos de fatiga que obligarían a descansar cualquier otro caballo. Y ahora finalmente, tenemos los datos científicos que explican por qué estas observaciones anecdóticas son literalmente verdaderas a nivel fisiológico medible. Pero la eficiencia metabólica extrema es solo el principio de esta historia extraordinaria, porque la segunda habilidad secreta del criollo desafía nuestra comprensión de las capacidades cognitivas equinas de maneras que están obligando a neurocientíficos a reconsiderar qué tan inteligentes son realmente estos animales. El criollo demuestra lo que los investigadores están denominando instinto de navegación natural, una habilidad aparentemente sobrenatural de memorizar mapas mentales gigantescos, reconocer caminos, accidentes geográficos y rutas seguras incluso después de años sin pasar por determinada localización. Esto no es simplemente memoria espacial básica que todos los mamíferos poseen en algún grado. Esto es cartografía mental de precisión casi GPS, funcionando sin tecnología satelital ni puntos de referencia visuales obvios. Existen relatos clásicos documentados en la literatura gauchesca, confirmados por testimonios de múltiples testigos independientes de criollos que retornaron solos a sus estancias después de recorrer cientos de kilómetros a través de territorios que no habían visitado en años, navegando con precisión que sugiere que mantienen representaciones espaciales tridimensionales completas de paisajes enteros almacenadas permanentemente en sus cerebros. Un caso particularmente bien documentado de principios del siglo XX involucró un criollo que fue vendido y transportado más de 300 kilómetros al norte de su estancia original, escapó 6 meses después y regresó exactamente a su lugar de origen atravesando ríos, cruzando terrenos montañosos y evitando peligros que habrían matado a un caballo menos inteligente espacialmente, todo esto sin seguir rutas obvias ni caminos establecidos. ¿Cómo es esto posible? Los científicos especulan que el criollo desarrolló durante su evolución semisalvaje una combinación de capacidades cognitivas que funcionan integradas. Primero, una memoria espacial excepcional que les permite recordar detalles visuales, olfativos y táctiles de lugares visitados incluso brevemente, creando archivos mentales permanentes de cada localización. Segundo, una capacidad de orientación basada en múltiples señales ambientales simultáneas, posición solar, patrones de viento, características geológicas, olores específicos de vegetación regional, todo procesado inconscientemente para mantener sentido direccional preciso. Tercero, y quizás lo más extraordinario, algún tipo de integración neurológica que les permite construir mapas cognitivos coherentes, conectando memorias espaciales fragmentarias en representaciones geográficas
utilizables para navegación real. Esta habilidad no es solo curiosidad académica interesante para papers científicos, tiene implicaciones prácticas profundas para trabajadores que dependen de estos caballos. En territorios remotos donde perderse puede significar muerte por deshidratación o exposición, tener un caballo que conoce instintivamente el camino de regreso, incluso cuando el jinete está completamente desorientado, es literalmente la diferencia entre vida y muerte. Gauchos experimentados cuentan historias de haberse dejado guiar completamente por sus criollos durante tormentas de nieve en la Patagonia o nieblas densas en valles montañosos, confiando en que el animal encontrará refugio cuando toda referencia visual humana se ha vuelto inútil. Y repetidamente, consistentemente, a través de generaciones de testimonios independientes, estos caballos cumplen esa confianza, navegando con precisión que no tiene explicación fácil más allá de capacidades cognitivas espaciales genuinamente extraordinarias. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos suscribiéndote a nuestro canal. Queremos llegar a 1000 suscriptores y tu apoyo hace la diferencia. Y justo cuando piensas que hemos alcanzado el límite de lo extraordinario, aparece la tercera habilidad secreta que explica cómo estos caballos sobrevivieron 4 siglos en algunos de los ambientes más hostiles del planeta. El criollo desarrolló adaptación alimentar extrema, una capacidad digestiva única de extraer energía de pasturas pobres, sobreviviendo donde otras razas colapsarían en semanas por desnutrición severa. Esto no es simplemente cuestión de comer menos o tener menor tasa metabólica basal. Aunque ambos factores contribuyen, esto es una transformación fundamental de su sistema digestivo completo que lo convierte en una máquina de extracción de nutrientes trabajando a niveles de eficiencia que desafían comprensión convencional. Investigaciones recientes sobre microbioma intestinal equino han revelado que los criollos poseen ecosistemas bacterianos en su ciego, esa cámara de fermentación gigante donde los caballos procesan fibras vegetales que son cualitativamente diferentes de otras razas. No solo tienen mayor diversidad de especies bacterianas, tienen cepas específicas que aparentemente son más eficientes descomponiendo celulosas difíciles y ligninas que otros caballos no pueden procesar efectivamente. Esta microbiota intestinal inusual permite que el criollo mantenga peso corporal y niveles de energía razonables, alimentándose de pasturas que dejarían aún pura sangre o un cuarto de milla visiblemente desnutridos en cuestión de semanas. Durante sequías prolongadas, cuando la vegetación se vuelve escasa, seca y nutricionalmente pobre, el criollo puede continuar trabajando, mientras que caballos de razas europeas requieren suplementación alimentaria costosa solo para mantener condición corporal básica. Estudios metabólicos han mostrado que durante periodos de escasez alimentaria, el criollo entra en un modo de eficiencia aumentada, donde su tasa metabólica se ajusta sutilmente hacia abajo, reduciendo gasto energético basal sin comprometer capacidad de trabajo cuando se requiere, una flexibilidad metabólica que sugiere regulación hormonal sofisticada que otras razas simplemente no poseen. Sus intestinos también parecen ser más largos proporcionalmente y con mayor superficie de absorción, permitiendo extraer cada caloría disponible de alimento que pasa por su sistema digestivo. Y crucialmente, mantienen apetito y función digestiva normal incluso bajo estrés severo, mientras que muchas razas europeas desarrollan úlceras gástricas o cólicos cuando se ven forzadas a subsistir con alimentación inadecuada durante periodos prolongados. Esta adaptación alimentaria extrema fue literalmente cuestión de vida o muerte durante los 4 siglos de vida semisalvaje. Los caballos que requerían pasturas ricas y abundantes simplemente no sobrevivieron los inviernos brutales de la Patagonia o las sequías devastadoras que periódicamente arrasan los pampas. Solo aquellos con sistemas digestivos capaces de extraer suficiente energía de lo que estuviera disponible, sin importar cuán pobre fuera nutricionalmente, lograron reproducirse y transmitir esta característica a las siguientes generaciones. Para criadores modernos, esta habilidad representa ventajas económicas enormes.
menores costos de alimentación, porque los criollos mantienen condición con forraje que otras razas rechazarían, mayor flexibilidad operativa, porque pueden trabajar en regiones remotas, donde suplementación alimentaria regular es logísticamente imposible o prohibitivamente cara, y menor riesgo de problemas digestivos que generan gastos veterinarios constantes en razas más delicadas. Ahora llegamos a la cuarta habilidad secreta, y esta es quizás la más controversial, porque desafía directamente nuestras asunciones sobre los límites de la inteligencia animal y sugiere que los caballos en general, y los criollos específicamente, pueden ser mucho más cognitivamente sofisticados de lo que tradicionalmente hemos reconocido. El criollo exhibe inteligencia social elevada, una capacidad que va mucho más allá de simplemente obedecer comandos entrenados. Más que ejecutar respuestas condicionadas a señales específicas, el criollo lee intenciones humanas, comprende estados emocionales, anticipa movimientos del cabaleiro antes de que se ejecuten físicamente y ajusta su nivel de energía y respuesta conforme a la necesidad de cada situación específica. Comportamientos que son más comunes en especies altamente sociales, como perros o primates, que en equidos tradicionales. Veterinarios conductistas y entrenadores profesionales que han trabajado extensivamente con múltiples razas reportan consistentemente que los criollos muestran niveles de atención a señales humanas sutiles que son estadísticamente inusuales. Pueden detectar cambios en el tono de voz que otros caballos ignoran. Responden al lenguaje corporal mínimo que requeriría señales exageradas en otras razas, y más extraordinario aún, parecen evaluar el estado emocional de sus jinetes y modular su propio comportamiento en consecuencia. Un jinete nervioso montando un criollo experimentado frecuentemente encuentra que el caballo se mueve más cuidadosamente, evita movimientos bruscos que podrían asustar al humano, esencialmente compensando la inexperiencia o ansiedad del jinete con mayor precaución propia. Inversamente, cuando el mismo caballo siente un jinete experimentado y confiado, puede volverse más responsivo, más dispuesto a ejecutar maniobras técnicas complejas, aparentemente entendiendo que el humano en su lomo puede manejar mayor dinamismo. Esta inteligencia social probablemente tiene raíces evolutivas claras. Durante siglos de vida semisalvaje, los criollos vivieron en estructuras sociales de manada complejas, donde leer intenciones y estados emocionales de otros individuos era crucial para navegación social exitosa. Los caballos que podían anticipar comportamientos de congéneres, evitar conflictos innecesarios y formar alianzas estratégicas tenían ventajas reproductivas sobre aquellos socialmente torpes. Cuando eventualmente comenzaron a interactuar regularmente con humanos, esta maquinaria cognitiva social ya existente aparentemente fue redirigida hacia entender y cooperar con esta nueva especie social. Y a diferencia de razas que fueron criadas en ambientes muy controlados, donde la selección humana se enfocó principalmente en características físicas, los criollos experimentaron selección natural, donde inteligencia social y cooperación con humanos proporcionaban ventajas directas de supervivencia. Los caballos que trabajaban mejor con gauchos recibían mejor cuidado, protección contra depredadores, acceso a mejores pasturas, todas ventajas que aumentaban sus probabilidades de reproducción exitosa. Esta presión selectiva a favor de inteligencia social refinó durante generaciones un animal que no solo tolera cooperación humana, sino que activamente busca entender y anticipar intenciones humanas, de maneras que siguen sorprendiendo incluso a entrenadores profesionales, con décadas de experiencia trabajando con múltiples razas equinas. Finalmente llegamos a la quinta habilidad secreta, y esta podría ser la más valiosa de todas en términos prácticos, porque directamente impacta seguridad y confiabilidad durante trabajo real en condiciones impredecibles y frecuentemente peligrosas. El criollo posee robustez emocional extraordinaria, una estabilidad temperamental que va mucho más allá de simple docilidad. Estamos hablando de una blindaje psicológica creada durante siglos de sobrevivencia,
bajo riesgo real y constante, una capacidad de mantener calma funcional, incluso frente a estímulos que enviarían a otras razas a estados de pánico incontrolable. Los criollos raramente entran en ese modo de terror absoluto que hace a los caballos completamente inmanejables, donde el animal pierde toda conexión con comandos humanos y se convierte en una masa de músculos presa del miedo, actuando solo en impulsos de fuga ciega. Durante trabajo con ganado en situaciones caóticas, donde reses de media tonelada se mueven impredeciblemente, donde pueden ocurrir colisiones violentas, donde ruidos fuertes y movimientos súbitos son constantes, el criollo mantiene concentración y responsividad, que permite al trabajador mantener control de situaciones que rápidamente podrían volverse letales. Esta robustez emocional no significa que los criollos no sienten miedo. Los mecanismos básicos de supervivencia están intactos y funcionales. Significa que su umbral para entrar en pánico descontrolado es significativamente más alto que en otras razas y, crucialmente, que pueden continuar respondiendo a dirección humana incluso cuando están asustados en lugar de desconectarse completamente de toda señal externa. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos suscribiéndote a nuestro canal. Queremos llegar a 1000 suscriptores y tu apoyo hace la diferencia. Esta característica probablemente fue una de las presiones selectivas más brutales durante los 4 siglos de vida semisalvaje. En ambientes donde pumas acechaban en las sombras, donde tormentas eléctricas podían matar con rayos que caían sin advertencia, donde serpientes venenosas se escondían en pasturas, donde terrenos traicioneros podían causar caídas mortales, los caballos que entraban en pánico ciego murieron en números desproporcionados comparados con aquellos que mantenían suficiente control cognitivo para evaluar peligros reales versus amenazas percibidas y responder apropiadamente a cada situación. Un caballo que huía enloquecido cada vez que escuchaba un ruido fuerte, eventualmente huía directo hacia un barranco o directamente hacia un depredador en lugar de alejarse inteligentemente del peligro. Los que sobrevivieron y se reprodujeron fueron aquellos con sistemas nerviosos calibrados para respuestas medidas en lugar de reacciones explosivas. Y esta característica se refinó generación tras generación hasta convertirse en una de las firmas temperamentales definitorias de la raza. Para trabajadores modernos, esta robustez emocional es literalmente invaluable. En situaciones donde un segundo de pánico equino puede resultar en lesiones graves o muerte, tener un caballo que mantendrá compostura suficiente para responder a comandos de emergencia es la diferencia entre un accidente controlado y una tragedia. Gauchos veteranos confían sus vidas diariamente a esta característica, trabajando en terrenos peligrosos, manejando ganado impredecible, operando en condiciones climáticas extremas, todo con la confianza de que sus criollos no los traicionarán entrando súbitamente en pánico incontrolable en el momento más crítico. Ahora que has descubierto estas 5 habilidades secretas que la ciencia moderna finalmente está confirmando, después de siglos de conocimiento tradicional ignorado por instituciones académicas eurocéntricas, obsesionadas con razas de pedigrí continental, la pregunta que deberías hacerte no es si el criollo es un buen caballo. Esa pregunta fue respondida hace décadas por cualquiera que trabajó seriamente con la raza. La pregunta real es por qué esta información no es conocimiento común en la comunidad ecuestre internacional. ¿Por qué seguimos viendo rankings de mejores razas equinas que ignoran completamente al criollo o lo relegan a menciones marginales? ¿Por qué criadores en otros continentes siguen pagando fortunas por genética europea cuando podrían acceder a animales cuyas capacidades adaptativas reales superan dramáticamente a razas que son famosas principalmente por marketing histórico y prestigio cultural heredado? La respuesta es incómoda pero necesaria de confrontar. Prejuicio cultural profundamente arraigado que asume automáticamente que excelencia solo puede venir de linajes europeos establecidos. Ignorancia genuina sobre lo que constituye verdadera calidad funcional versus estética pura. Y la tendencia humana universal de valorar lo exótico importado sobre lo local disponible sin importar mérito objetivo relativo. Pero lentamente, inexorablemente,
la verdad está emergiendo. Cada estudio científico que confirma capacidades extraordinarias del criollo, cada competición internacional donde ejemplares sudamericanos superan expectativas, cada criador extranjero que experimenta con la raza y descubre su versatilidad excepcional, todo esto está construyendo momentum hacia reconocimiento global que la raza siempre mereció, pero que le fue negado por décadas de eurocentrismo ecuestre institucionalizado. Y mientras escribo estas palabras finales, mientras reflexiono sobre estas 5 habilidades secretas que transforman al criollo de caballo rústico regional a fenómeno biológico digno de estudio científico serio, me pregunto cuántas otras capacidades extraordinarias permanecen sin documentar, escondidas en el conocimiento tradicional de gauchos que nunca escribieron papers académicos, pero que entienden a estos animales con profundidad que ningún investigador de laboratorio podría igualar sin décadas de experiencia de campo. Quizás existen adaptaciones inmunológicas específicas que les permiten resistir enfermedades que devastan otras razas. Tal vez poseen capacidades de termorregulación únicas que explican su versatilidad climática excepcional. Posiblemente tienen características reproductivas que contribuyen a su longevidad funcional extraordinaria. La lista de preguntas sin respuesta es larga y fascinante, y cada una representa una oportunidad para que la próxima generación de investigadores colabore con criadores tradicionales, combinando metodología científica moderna con sabiduría acumulada durante generaciones de trabajo práctico. Te invito a comentar cuál de estas 5 habilidades secretas te parece más impresionante, o si has observado otras capacidades extraordinarias en criollos que conoces, porque esta conversación apenas está comenzando y cada observación adiciona valor al conocimiento colectivo que estamos construyendo sobre esta raza extraordinaria. Un saludo especial a nuestra comunidad creciente en todo el Cono Sur y más allá, desde las estancias remotas de la Patagonia hasta los centros urbanos donde el criollo está demostrando versatilidad en disciplinas modernas, demostrando que excelencia funcional forjada en condiciones extremas se traduce en superioridad consistente sin importar el contexto. No olvides dar like y compartir este contenido con otros entusiastas equinos que valoran sustancia sobre imagen, función sobre moda y verdad verificable sobre marketing vacío, porque mientras más personas entiendan lo que hace al criollo verdaderamente especial, más fuerte será el reconocimiento global que finalmente está emergiendo después de demasiados años de negligencia académica internacional.